Bueno, en esto retomando algunas de las historias de la educación, la verdad que hay una parte, digamos, de la historia que es tomada por algunos historiadores, una línea bien interesante que tiene que ver con la colaboración, vamos a decirlo así en términos genéricos, la colaboración que reciben las escuelas por parte de la sociedad civil. Eso sería en términos genéricos. En términos más específicos, lo que es la historia de las asociaciones cooperadoras y la colaboración de los padres para las distintas actividades que realizan las escuelas. Esto tiene una historia bastante larga dentro del sistema educativo argentino, y cuando digo larga, el primer registro, por lo menos que tienen las cooperadoras de esta colaboración, se remonta a 1816. En Chascomús, una asociación de padres o de vecinos que apoyaban lo que eran en ese momento las escuelas de la patria, que era la herencia que recibió, digamos, el gobierno patrio, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires debe ser, de las antiguas escuelas coloniales y que finalmente terminaron, digamos, constituyendo el germen de lo que va a ser el sistema educativo argentino. Entonces, fíjense, desde 1816 hay una combinación ahí entre el funcionamiento de un establecimiento de este protoestado y la colaboración de vecinos, de padres, de niños. Entonces ya ahí, digamos, hay como una primera idea, digamos, de cómo la escuela se hace, cómo se hace escuela, o cómo se hace la escuela, o cómo funciona la escuela, que funciona en colaboración con esta idea, ¿no? Funciona en colaboración, no solamente es los docentes, no solamente son los padres, los niños que asisten, las autoridades, sino también en colaboración con la comunidad que en este caso lo sostiene. Bueno, hay distintas maneras y formas, ¿no?, de colaboración. Justamente una de las cuestiones que me parece que están presentes ahí es en qué medida colaboran y si se tienen que hacer cargo del sostenimiento. Esa sería la parte más complicada, para mí más perversa del asunto, en términos de que desplaza la responsabilidad del Estado y la pone en la comunidad. Ese sería como el extremo no deseado, por lo menos desde mi perspectiva. Sin embargo, digamos... En línea con lo que venías hablando antes, es como ya cerrar el panorama trágico. Claro, sí, de la tragedia. Exacto, esa sería la verdadera tragedia, ¿no? Me hace acordar el título de un libro que hablaba de la tragedia educativa, ¿no? Del doctor, ¿no?, que fue decano de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad de Buenos Aires, y yo decía cuánto dramatismo puesto alrededor de algo que podría ser mucho más dramático, y estamos hablando ahora, ¿no?, del verdadero, ¿no?, tragedia a que nos estamos aproximando, y este doctor hablaba antes de la tragedia anticipada. Bueno, volviendo al tema, la cuestión hacia adelante es esto, ¿no? Ver cómo se fue organizando esta colaboración, y realmente hay un movimiento muy importante, digamos, que se plantea en la Ley 1420, que es que las reconoce como un ámbito de colaboración con el avance de las escuelas, su funcionamiento, y básicamente tiene que ver con la expansión, digamos. O sea, hay una parte que las escuelas necesitaban y que iban siendo creadas, que es cómo aproximaban la matrícula infantil a esas escuelas. Y ahí aparecen las asociaciones populares de colaboración con la educación, muchas de ellas compuestas por pedagogos, o sea, egresados de la Escuela Normal de Paraná o pedagogos de esa época, formaban estas asociaciones que eran como una especie de fomento a la educación pública y a la matriculación de niños dentro de las escuelas, de tal manera que la obligatoriedad que establecía la Ley 1420 no se transformara solamente en un acto, digamos, coactivo, sino que estas entidades fomentaban
buscaban que los niños puedan asistir a las escuelas, y muchas de las iniciativas que tomaron estas asociaciones tenían que ver con lo que se llamaba en ese momento una institución, que es la Copa de Leche. Esas impulsaron, digamos, la instalación de la copa de leche dentro de las escuelas, y lo que ellos denominaban la miga de pan, que es la merienda que se da ahora. Esto fue como producto de la acción de estas asociaciones, que claramente identificaban que los niños, entre otras cosas, también tenían que comer en las escuelas, ¿no? Entonces, necesitábamos asociaciones populares para que pudieran evidenciar, poner, visibilizar, digamos. Además eran pedagogos de los más interesantes, digamos, José Zubiaur, me acuerdo de algunos, el propio Carlos Vergara. Claro, el tema es después cómo esa colaboración participaba de distintas decisiones, y ahí ya entramos en el terreno pedagógico de las propias escuelas. Bueno, esta es la parte virtuosa, digamos, de esta historia, digamos, donde realmente colaboraron y progresaron y transmitieron y difundieron, digamos, una necesidad que tenían las propias escuelas, y colaboraron a la asistencia y a la matriculación de los niños dentro de los establecimientos. Luego esto fue transformado en las asociaciones cooperadoras, tal como la conocemos ahora, que fueron asociaciones cooperadoras que, en combinación con lo que era el funcionamiento de los consejos escolares de distrito, eran los dos elementos que comunicaban al sistema educativo con la comunidad y con la población en general. Las asociaciones cooperadoras también, digamos, funcionan como iniciativa de los padres y básicamente ahora siguen funcionando como tal, pero también con la participación de los docentes. O sea que ahí, digamos, hay un movimiento interesante para mí, en donde se abre, digamos, algo que es un espacio por fuera, digamos, del propio establecimiento escolar, y de participación comunitaria y de participación también de la docencia desde otro lugar. Bueno, esto fue pasando por distintos momentos de formalización. Obviamente el peronismo jugó un papel, digamos, en esta formalización, sobre todo el gobernador Domingo Mercante fue prácticamente las transformó en unidades administrativas, digamos, para darle más profesionalidad, digamos, al trabajo, y llegamos a lo que es hoy, digamos, ya la formalización más importante que tienen, que es la posibilidad de que esto se formen federaciones de cooperadoras escolares. Hay federaciones distribuidas en todo el país, algunas distritales, como por ejemplo una que tiene centro en Venado Tuerto, ahora en este momento intervenida, pero que esta asociación cooperadora llegó a generar un fondo propio que era administrado por un banco a nivel local. Bueno, ahora está intervenida, etcétera, está pasando por un proceso de normalización, pero ya se hicieron hasta el año pasado 2 congresos de federaciones de cooperadoras escolares. Segundo se hizo en el Chaco, donde hay también una federación de cooperadoras escolares, esta que menciono de Santa Fe, y después en distintos distritos y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el cooperativismo fue avanzando, digamos, y mejor dicho, la colaboración con las escuelas fue teniendo como distintos matices, ¿no? Entre intervenir, digamos, en los asuntos pedagógicos, el apoyo de fomento, ¿no? Y por el otro lado, la parte de sostenimiento. Justamente uno de los problemas es cuando el Estado distribuye fondos para las cooperadoras, y esas cooperadoras colaboran con las escuelas, y ahí, digamos, todo se transforma en una cuestión bastante difícil y problemática de administrar por gente que no es profesional, son los padres muchas veces, y a veces también la colaboración esta de los docentes, que obviamente no tienen por qué hacerse cargo de un problema que requiere otro tipo de capacidades y otro tipo de disposiciones. Yo recuerdo cuando estaba en el área especial que las situaciones que se planteaban, porque el dinero que reciben las cooperadoras a veces excede mucho en la cotidianidad del dinero que manejan
los miembros de la cooperadora, y eso también necesita como cierto apoyo para que no hagan digamos, mal uso de la distribución de ese dinero. No, por eso digamos, el Estado fue variando entre la vigilancia, el control y el acompañamiento. Claro. Las dos cosas a la vez, justamente por lo que vos decís, esta necesidad de vigilancia y de control, pero por la falta también a veces de profesionalización, ese acompañamiento que permita de alguna manera hacer una administración mejor y realmente colaborativa. Claro. En el plano ¿no? Después en otros planos, la verdad que el hecho de que los padres puedan participar de cooperadora ayuda, digamos, al mantenimiento, entre otras cosas, del propio niño, ¿no? El propio chico dentro de la escuela a veces, ¿no? Y entonces ver de qué manera también, digamos, es un elemento que ayuda a la retención, ayuda a la inclusión. Me parece que esos son ejes como para trabajar políticamente, ¿no? Con el tema de lo que pueden hacer las cooperadoras y retomar aspectos de esta historia que ha sido bastante importante y que abre como un aspecto más comunitario dentro del trabajo de las escuelas. Siempre que no reemplacen, digamos, a cuestiones. Estaba subiendo recién una imagen de una escuela por la que pasé, que llamaba justamente a esta tarde a los padres, ¿no? A pintar la escuela. Y seguramente esos dineros son de los que recaudan de los propios alumnos y de las propias familias, que es lo que debería hacer el Estado, exactamente, ¿no? Sí, ahí siempre va a haber una tensión que es bienvenida, ¿no? Y que hay que poder como modular y trabajar, digamos, desde lo que son las autoridades del Estado y la propia colaboración que se requiere de los padres. Entonces, bien, hay una tensión que para mí es resolverla permanentemente. Sí. Lo digo así, ¿no? En términos de también haber pasado por algunas experiencias de funcionamiento de cooperadoras. Y la verdad que en ese sentido la falta de profesionalización es un aspecto que, no digo profesionalización en términos de capacidades, no digo la necesidad de que haya profesionales, abogados, contadores a cargo de estas cosas. Claro. Pero bueno, la verdad que ahí hay una capacidad comunitaria que hay que desarrollar y que tiene que ver con el desarrollo de todo el cooperativismo y lo que sería la colaboración y el mutualismo, la solidaridad, claro. Todas estas cuestiones que... Y la participación de la comunidad, ¿no? Exacto, pero en esos términos. Bien. ¿No? En esos términos. Bien. Bueno, Tito Marengo acá con otros comentarios en relación a las asociaciones cooperadoras y su historia. Vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con Laura Penaca para hablar acá acerca del programa, como dijimos, de Conectar y Desigualdad.